Nosotros con la lógica de programación vamos a estar, digamos, tratando de entrar en materia acerca de lo que tiene que ser la programación desde la lógica, lo que nos permite construir, digamos cierta lógica, ciertos pensamientos, encarar unos textos. Una de las características principales digamos, de la programación en general o del programador como profesional tiene que ver también con el saber traducir textos, ¿cierto? Ideas a textos y de textos, luego traducirlos hacia código. Esa lectura que se hace es de un lenguaje que digamos, los expertos en lingüística llaman lenguaje denotativo. El lenguaje denotativo es aquel que, digamos, que expresa una idea frontalmente sin ser ambigua. ¿Ok? Entonces, los literales, los textos que los programadores asumen para empezar a programar son ese tipo de literatura denotativa. La literatura denotativa es, como ya lo digo, ese tipo de literatura donde no hay cabida a ambigüedades, ¿vale? Es allí donde entra el conocimiento o la importancia del conocimiento de la lógica proposicional y de la lógica matemática dentro de la programación, ¿vale? Lo que queremos en Dev Senior es, digamos, que los alumnos comprendan la importancia de este paso, de este momento. ¿Ok? Porque digamos que se suele soslayar la importancia de la lógica proposicional dentro de la programación, se ve como algo accesorio, como un, digamos, como un segundo, por favor. Ay, no. Entonces, Ah, nosotros queremos digamos, que el alumno entienda digamos, esa importancia. Bueno, entonces hay que partir de lo primordial. La unidad primordial de la lógica proposicional, ¿cierto? Es lo que se llama la proposición, ¿cierto? ¿Alguien ha escuchado acerca de lo que es una proposición? ¿Alguien sabe qué es eso o ha escuchado de pronto por ahí lo que es la proposición? ¿Sí? ¿Nadie? Yo diría que es, valga la redundancia, proponer una idea, ¿no? O dar una idea a concebirla, no sé, algo así. Ok, vale, sí, puede ser un significado, ¿cierto? De lo que comúnmente conocemos como proposición. ¿Alguien más tiene una idea previa de lo que es la proposición? ¿Alguien ha escuchado esto? conlleva una respuesta verdadera o falsa también. Muy bien, perfecto, ¿vale? También puede ser eso. Entonces sí, nos vamos acercando al concepto de proposición. Una proposición, ¿cierto? Dame. Una proposición es una expresión que puede ser verdadera o falsa. Nada más. Eso es todo lo que es una proposición en lógica proposicional. Si estamos hablando de lógica proposicional, tenemos que entender lo que es una proposición y entender qué no es una proposición. ¿Ok? Por ejemplo, un ejemplo, ya teniendo esta definición, ¿quién me puede dar un ejemplo de qué es una proposición? Un ejemplo, cualquiera, cualquiera. Que si su carro es rojo, ¿Perdón? por ejemplo, decir mi carro es rojo, sí o no, puede ser verdadero o falso. Algo que se puede hacer verdadero o falso. Por ejemplo, hoy es lunes, ¿cierto? Pregunto, ¿eso es una proposición o no es una proposición? Sí es una proposición Sí, porque está expresión, afirmando. porque es una expresión que puede ser verdadera o falsa. No importa si es verdadera o falsa.
con que solamente pueda tomar esos dos valores, es una proposición, ¿vale? ¿Listo? Entonces, con eso tenemos lo que es una proposición, ¿vale? Allí tenemos un ejemplo. Otro ejemplo de proposición. Por ejemplo, eh, el usuario es administrador del sistema. ¿Ok? El usuario es administrador del sistema. Eso dentro de un módulo de programación puede ser verdadero o puede ser falso, ¿cierto? Determinado por alguna cosa, por alguna circunstancia. Puede ser verdadero o falso. Un usuario que intenta ejecutar una acción dentro de un sistema puede ser administrador o no puedes, o puede no ser, ¿cierto? Entonces, eso es una proposición. Un ejemplo de lo que no es una proposición y por lo tanto, digamos, digamos que hay que diferenciarlo, ¿vale? Por ejemplo, una pregunta. ¿Qué hora es? Eso ¿Sí? le iba a decir, que era una pregunta. Eso. Una pregunta puede ser una no proposición. Es, de hecho, una no proposición. Algo que no es una proposición. Entonces, si se van dando cuenta, la materia prima de la lógica proposicional son expresiones que denotan, es decir, que no son ambiguas, que pueden ser verdaderas o falsas, pero no nunca una ambigüedad, ¿vale? Por ejemplo, una expresión ambigua puede ser, por ejemplo, por ejemplo, Puede ser, por ¿crees, ejemplo, como decir crees que que la gente es buena aprendiz de programación? ¿Sí? Algo así puede ser también. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? sí, también, por ejemplo, como que quizás llueva mañana, que no es una pregunta, sino que yo tal vez lo pueda estar afirmando en un tiempo pasado. Exactamente. Quizás llueva mañana. Es algo que puede ser verdadero o falso. Es ambiguo en ese sentido. ¿Ok? Entonces, teniendo claro lo que es una proposición, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar con lo siguiente. Nosotros vamos a, digamos, vamos a sugerir ahora, ¿vale? Lo siguiente. Nosotros queremos ahora combinar proposiciones, porque cuando nosotros como programadores recibimos un texto para traducir a programa, nosotros no vamos a recibir frases aisladas, no vamos a recibir, digamos, frasecitas cortas y puntuales, sino que vamos a recibir una letra muy compleja, muy alta en, digamos, en proposiciones que se van juntando, ¿cierto? Entonces, ahí surge otro concepto, que es la lógica proposicional de proposiciones compuestas. Entonces, proposiciones compuestas. ¿Ok? ¿A alguien le suena qué es eso de proposiciones compuestas? ¿Alguien sabe qué es eso, más o menos? Una palabra más puntual. Una palabra más puntual puede ser, sí, podría ser. Más puntual es más específica, quizás. En realidad, proposiciones compuestas es cuando tomamos dos proposiciones. Por ejemplo, hoy es lunes y mañana no es martes. ¿Mm? Evidentemente, eso es una proposición compuesta porque tiene dos proposiciones. Hoy es lunes y la otra es mañana no es martes. ¿Cierto? Es lo primero que tenemos que tener claro aquí. Las proposiciones compuestas son proposiciones que están compuestas, valga la redundancia, por dos o más proposiciones simples. Entonces, el ejemplo que habíamos dado primero, los ejemplos que habíamos dado primero, evidentemente se tratan de proposiciones simples. ¿Ok? Cuando nosotros juntamos proposiciones, se llaman proposiciones compuestas. Esto, en un primer momento, digamos, puede parecer algo tonto, ¿no? Como muy, muy simple, muy evidente, pero créame que, digamos, si no empezamos a estudiar esto, más adelante, cuando tengamos estructuras
digamos, de textos mucho más complejos, vamos a tener que, digamos, retroceder un poco y buscarle lógica, la lógica que no hemos construido. Así que vamos a seguir construyendo esta lógica aquí, ¿vale? Listo. Entonces, por ejemplo, yo podría empezar a tener expresiones numéricas. Por ejemplo, 5 es mayor que 6, ¿cierto? Y 4 es igual a 7, ¿cierto? Eso es una proposición compuesta, ¿vale? 5 es mayor que 6 es la primera proposición que se compone allí, la primera proposición simple, y la otra que se está juntando es 4 es igual a 7. Evidentemente, todo esto es verdadero o falso. Todo esto, ¿verdadero o falso? Todo. Toda la proposición compuesta es verdadero o es Es falsa. 5 es mayor que 6 Falsa. y 4 es mayor que 7. falsa. 4 es igual a 7. Exacto, es falso, ¿cierto? Ahora, aquí porque nosotros sabemos matemáticas, ¿vale? Pero, entonces vamos a hacer lo siguiente, el siguiente giro a estos. Imagínense que yo puedo representar proposiciones con letras. P es igual a algo. 5 es mayor que 6. Esa es la primera proposición. ¿Listo? Y vamos a representar con Q, por ejemplo, la siguiente proposición. 4 es igual a 7. Perfecto. ¿Vale? Bien, ahí tenemos eso entonces. ¿Listo? Ahora, ¿qué podemos hacer? Representar la proposición de acá arriba con estas letras. ¿Listo? Entonces vamos a tener P, que es lo primero, 5, y Q, que es la segunda. O sea, toda esta proposición se reduce a una expresión así. ¿Listo? Ok, esa es una curiosidad. Ahora, otra curiosidad, entonces, es lo siguiente. Tenemos una proposición simple y el valor que puede contener una proposición, ¿cuál dijimos que eran los dos valores? ¿Verdadero o falso? ¿Cierto? Falso o verdadero. Listo. Eso lo podemos traducir como 0 y como 1. 0, 1, ¿cierto? 0 es falso, 1 verdadero. Ejemplo. ¿Ok? Entonces, ¿esto sería 0 o sería 1? P, Cero. 0. 0, ¿cierto? Y estamos hablando entonces ya de un lenguaje binario y nos vamos acercando a lo que son las máquinas. ¿Ok? 4 es igual a 7, 0 también. ¿Listo? Disculpe, Entonces, disculpe. sí, O sea, quiere decir que, disculpe, sí, las máquinas lo leen, digamos, en verdadero y falso. O sea, sí, el código claro. binario, las máquinas lo representan como verdadero y falso, ¿cierto? Claro, hay momentos en que no todo es verdadero o falso, o sea, no todo lo que se lea es verdadero o falso, porque, por ejemplo, digamos, una suma, una operación no es como tal una proposición, ¿cierto? Pero hay condiciones, y ya vamos a eso. ¿Qué son las condiciones dentro de la máquina? ¿Vale? Entonces, sí, pero entonces nos acercamos a algo que es binario. Estamos empezando, ok, nosotros estamos construyendo esto, lo que es la programación. Bien, yo estoy buscando una manera de reducir al máximo, ¿cierto? La lectura de estas cosas. Entonces yo digo, ok, verdadero es 1, falso es 0. Listo. Ok. Y toda la expresión yo la puedo guardar en una letra. ¿Les suena eso de guardar todo en una letra? Esos son Variables. 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 Así es, Variable. variables. Y ahí nos vamos acercando. Miren cómo la lógica proposicional, que fue con lo que empezamos, se va acercando a la computación. ¿Ok? Esas son cositas que justifican la forma en que nosotros empezamos a ver esto, ¿vale? Seguimos, vamos a dejar esto un momento por aquí, las proposiciones compuestas, y vamos a seguir en un contexto. Vamos a acercarnos un poco más al contexto de la computación, entrando, de la lógica proposicional entrando a la computación. Otro contexto. Digamos, nuestros programas siempre tienen el objetivo de hacer una traducción, ¿cierto? Del lenguaje humano al lenguaje máquina. ¿Por qué? Porque por un lado nosotros tenemos a un sujeto que es el usuario, ¿cierto? Que a veces puede ser también una aplicación.
un sujeto que tiene una necesidad. ¿Listo? Una necesidad, por ejemplo, de hacer una multiplicación. Pongámoslo así, en términos muy sencillos, ¿no? Bien, un sujeto tiene la necesidad de hacer una operación, pero quien puede realizar esa operación compleja es una máquina. El dilema está en que estos dos sujetos, máquina y usuario, no hablan el mismo idioma. Jamás. ¿Cierto? Entonces, fíjense cómo entonces vamos tomando un problema, una problemática. Ok, por un lado, estos dos sujetos no saben cómo comunicarse y por otro lado, yo estoy viendo que existe algo, una herramienta que viene de Aristóteles, por cierto, la lógica proposicional de los griegos, que me puede ayudar. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo se va engranando todo. Entonces, por ejemplo, tenemos la primera situación. Necesitamos un programa que sepa comunicar, ¿cierto? Que sepa comunicar algo al usuario, que sepa hablarle al usuario, ¿ok? Ese es el famoso Hello World. Hola mundo, ¿cierto? Hola, ¿cómo estás? Digita tu contraseña, ¿cierto? La contraseña ha sido errada. Esos son comunicaciones que tiene el programa con el usuario, porque nuestro programa es el puente de comunicación entre el usuario y el programa. Bien, ¿por qué estoy diciendo esto? Ya voy a llegar a eso. Ok, vamos acercándonos a donde llega la necesidad de aplicar la lógica de programación, en la lógica proposicional en la programación. Listo, tenemos esto. Ya sabemos cómo nuestros programas pueden comunicar al usuario. Ahora necesitamos que almacene información. Información. ¿Listo? A ver, listo. Necesitamos que almacene información. Tenemos la memoria RAM, ¿cierto? Ahora, con esto, ¿qué es lo que estamos diciendo? Necesitamos variables. ¿Listo? Necesitamos variables. Este es un contexto, estoy dando este contexto paralelo, ¿cierto? Como para que se entienda en qué momento se llega a necesitar la lógica proposicional. Estamos construyendo un programa. Listo, nuestro programa sabe comunicar, sabe almacenar información porque yo ya conozco el concepto o ya construimos el concepto de variables. ¿Ok? Entonces, ¿qué es una variable? Una variable es una celda de memoria RAM donde voy a almacenar un dato. Punto. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿qué es lo otro? Y aquí es donde llega el asunto, a donde quería llegar, ¿vale? ¿Qué es lo otro que necesita un programa? Tomar decisiones, ¿cierto? Tomar decisiones. Es decir, nuestros programas a veces se encuentran en una encrucijada, ¿cierto? Y deben tomar un camino. ¿Es administrador este usuario o no es administrador este usuario? ¿Cómo tomo la decisión? ¿Cierto? ¿Cómo yo hago que mi programa tome decisiones? A través de la lógica proposicional. Es aquí donde entra, en este tercer punto, donde entra la lógica proposicional. Este es el contexto en el cual ya la programación empieza a mirar digamos, los primeros informáticos empiezan a mirar, ok, ¿qué herramientas existen entre todo el conocimiento humano? ¿Cuál existe? ¿Cuál herramienta me puede servir para que los programas tomen una decisión? Imagínense ustedes creando, no un programa, creando la ciencia computacional. Tenemos el problema, ya sabemos comunicar, ya sabemos almacenar información, ahora tenemos el problemita de, de que nuestros programas tienen que tomar decisiones. ¿En qué herramienta me baso? Y adivinan cuál fue la respuesta. Lógica proposicional. Entonces, fíjense cómo la lógica proposicional se ancla al mundo de la informática en la toma de decisiones. Y la toma de decisiones digamos, en el mundo informático son las condiciones. Por eso se le llama las condiciones, porque condicionan una decisión. ¿Vale? Entonces, aquí, en este contexto, a donde quería llegar, es donde estamos. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No, señor. ¿Vale? Entonces ahora nosotros vamos a retomar lo que teníamos, por ejemplo. Por ejemplo, tenemos una proposición como proposición P que es igual a, por ejemplo, 5 es mayor que 6.
Y tenemos otra proposición, Q, ¿cierto? 7 es menor a 100. ¿Qué es entonces P y Q? ¿Cuál es el P, valor? P de cero. Vale, vamos a aclarar algo primero, chicos. Toda proposición puede ser verdadero o falso, ¿cierto? Eso se llama, Ahí aplican esos las dos tablas de verdad, valores profe. se llaman, ¿cómo? ¿Cómo O sea, dices? ahí aplican como las tablas de verdad. Sí, 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 así es. ¿Vale? Entonces, tenemos lo siguiente. Todo valor, ¿cierto? Todo, independientemente si sea verdadero o falso, se le llama a eso valor de verdad. Valor de verdad no quiere decir que esto sea verdad. No, valor de verdad son los dos valores que puede tomar una proposición. ¿Cuáles son los dos posibles valores de verdad? ¿Verdadero o falso? ¿Sí? En términos binarios, ¿cierto? Es uno o cero. ¿Listo? Esos son los dos valores. ¿Listo? Entonces, el valor de verdad de una proposición simple es verdadero, falso o uno y cero. ¿Listo? Este también. Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿cuál es el valor de verdad de esta proposición? Esta. Cero. Ya sabemos que es cero, ¿vale? ¿Cuál es el valor de verdad de esta otra proposición? Uno. 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 Entonces, ¿cuál es el valor de verdad de esta otra? Cero. Dicen cero, ¿alguien más? 0-1. Cero, Uno, uno, cero. cero, uno, Cero. uno, ¿vale? Cero. Perfecto. Ok, imagínense que yo tengo acá un ejemplo. Tengo otras dos proposiciones. Vamos a dejarlo aquí. Tengo otras dos proposiciones. Tengo, por ejemplo, P es igual, el usuario es administrador. Q, ¿cierto? Em, por ejemplo, el usuario tiene permisos para editar elementos, ¿cierto? Ok, el usuario es administrador, ¿ok? Esto depende de algo más. Esto en sí mismo no es ni verdadero ni falso. Es más, esto en algún momento va a ser verdadero, en otros momentos va a ser falso, ¿cierto? Acá, el usuario tiene permisos para editar elementos. En algunos momentos va a ser verdadero, depende del contexto. ¿Vale? Entonces, estas son proposiciones contextuales. Proposiciones contextuales porque dependen de algo más. Dependen de otras condiciones previas. ¿Vale? Estas son proposiciones universales y estas son proposiciones contextuales. Pero bueno, ¿listo? Las proposiciones contextuales no tienen, digamos, una forma de verse como si son verdaderas o falsas porque depende de su contexto. Esas no vamos a entrar allí en este momento, ¿vale? Vamos a seguir acá. Entonces, digamos, P y Q, cero y uno. ¿Qué arroja eso como valor de verdad? ¿Cuál es el valor de verdad de todo? La proposición. Cero. Cero. Cero, ¿ok? Vale, vamos a cambiar acá. Si se han dado cuenta, nosotros hemos estado usando una I como para juntar, ¿cierto? Para juntar dos proposiciones. Es decir, estamos creando una proposición compuesta a partir de una palabrita que conecta, que es y en este caso. ¿Ok? Esa palabra que conecta le vamos a llamar conector, porque es lo que conecta dos proposiciones simples para formar una proposición que Compuesta. Una propuesta. compuesta, correcto. Entonces, ¿es el único que existe? No, también existe, por ejemplo, el o. Yo la voy a tildar porque en un contexto matemático, por lo general la o no lleva tilde, pero en contextos matemáticos se tilda para diferenciarla del cero. ¿Ok? No sé si sabían eso. Entonces, vamos a tildarla. P o Q. Entonces, aquí sería cero o uno. Pregunta, ¿cuál es el valor de verdad de cero o uno? ¿Y de qué depende eso? Estamos construyendo la computación y somos los primeros científicos computacionales del universo. Pues, pero entonces la de ¿Qué ahorita sí era definimos cero. todos? ¿Cómo? La de ahorita sí era cero. La de Es como, ahorita, listo. como Vamos esté a... compuesta la pregunta. Ujú.
0 o 1, ¿qué será? O sea, está diciendo que el primero es falso, ¿cierto? Pues que es Sí. cero. El otro es verdadero. Entonces, sí, entonces como Sí. que falso o verdadero daría ¿qué? O sea, que sea Verdadero. completo. Vale, Verdadero. vamos a tratar de dilucidar todo eso. Vamos a ponerlo aún más complejo, chicos. R, entra otra proposición, ¿vale? Vamos a decir 300 es menor a 500. Entonces yo acá pongo P o Q o R. Entonces tenemos aquí, ¿qué sería? ¿Un cero o un uno? El último valor de verdad. ¿Cuál es el Sería valor de verdad No, de R? uno, porque es Uno. verdadero. Uno. 300 Perfecto. menos, Ok, 300 entonces menor. quedará cero o uno o uno. Vamos a, Uno. ¿qué será eso? Uno, dicen que uno, Uno. ¿vale? Ok, Uno porque me está dando a elegir una opción, el ok, O. perfecto. Es Es como o si sea, fuera que una cualquiera elección. de esas es, puede que sea verdadera una de esas y aún así es verdadero. Ok, perfecto. Vale, vamos a, vamos a definir esto de una buena vez, ¿vale? Para que quede todo en general. Listo. Imagínense que nosotros ya no voy a poner P, Q, R, sino solo los valores de verdad. Uno y cero y cero. Perdón, y uno, pongámosle así. ¿Cuál es el valor de verdad de todo esto? Ok, vamos a analizarlo un poco. El único operador que está aquí en esta proposición compuesta, ¿compuesta por cuántas proposiciones simples? Una, dos, tres, cuatro, ¿cierto? El único operador que está ahí es el i. El i es el único que está allí, ¿vale? Entonces, cuando nosotros tenemos una proposición compuesta donde lo que reina es el y como para que se recuerde esto, y atención a esto, porque no vamos a hablar de tablas de verdad aquí, ¿no? Eso es muy harto y además innecesario porque ya lo vamos a ver por qué es innecesario. Es decir, se puede resumir en un par de elementos nada más. ¿Ok? Bien, ¿qué es entonces aquí la situación? Y es un operador, para que nos acordemos, es intolerante a la mentira. ¿Conocemos personas así? ¿Ustedes son personas así? Le pueden decir tres verdades, pero con una sola mentira que le digan, todo se viene abajo, todo es falso y es intolerante a la mentira. Entonces, tú puedes tener aquí 10.000 verdades, pero como tengas un cero, ¿sí? En medio de un y, todo se vuelve cero, todo es intolerante a la mentira. Entonces, la compañera que acababa de expresar tiene razón, ¿cierto? El anterior ejemplo era verdadero. Pero, por el contrario, si nosotros tenemos, por ejemplo, o uno o cero o uno, un ejemplo, hay una sola mentira, ¿ok? Pero o es lo contrario ahí. O acepta, es muy tolerante a las mentiras, es decir, es de esas personas, por ejemplo, que le pueden decir mil mentiras, pero con una sola verdad que le digan, todo es verdad para esa persona, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos aquí en esa situación, cero o cero o cero o uno, ¿qué da eso? ¿Qué tenemos allí uno, entonces? Uno. Tenemos Uno. uno, ¿vale? Esto que acabamos de decir, chicos, resume todas las tablas de verdad de todos, digamos, de los operadores principales y o. Punto. No hay más nada que verlo, ¿vale? Eso resuelve todo, ¿vale? Entonces, no es que las tablas de verdad no sean una herramienta útil, lo son, pero, digamos, podríamos interpretar esta lógica de otra manera, de tal manera que nos tengamos que saltar esa cosa tan harta, ¿cierto? Y empezamos a entender esto más rápido, ¿ok? Con más contundencia, ¿vale?
Entonces ustedes me preguntan, ok, pero entonces si estamos combinando, ¿cierto? Vamos a combinar. Entonces, por ejemplo, vamos a combinar Aló, buenas noches. o, ¿Qué sí, buenas dice, noches. patrón? Buenas noches. Creo que está Bien, el bien, micrófono ¿cómo le ha abierto, por ido? favor, tengan cuidado con eso. Uy, Micrófono. ¿qué hay para hacerle? Vale, entonces tenemos, por ejemplo, uno o uno, ¿cierto? Cero o uno. ¿Qué va a ser igual a esta proposición compuesta? Uno. Hay que analizar, ¿verdad? La primera parte, uno o uno, ¿cierto? Vamos a poner un i aquí, por ejemplo, a combinarlo con i. Y cero, por ejemplo. ¿Listo? Ahí, uno y cero. Queda uno y cero. Y es Daría intolerante a las mentiras, ¿cierto? Entonces, ¿qué va todo esto? cero. La primera Cero. daría cero. Excelente. Cero, ¿cierto? Muy bien, No me, porque no está me evalúa mediado la por otra. el i. Y luego viene el o, ¿cierto? El o. Y luego viene o, este o de aquí. Y ahora después viene cero o uno. ¿Cuánto da eso? Uno. ¿Estamos de acuerdo todos que es uno? Sí, señor. Sí. ¿Vale? Y esto, ¿qué valor de verdad tiene entonces? Cero Uno, o Uno. 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 ¿Vale? Uno. Perfecto. ¿Vale? Entonces ya estamos viendo, damos dando cuenta que las tablas de verdad, ¿para qué? Como dice el meme, ¿sí? O sea, como que es así de simple. ¿Listo? Entonces, bien, vamos a cambiar acá. Vamos a copiar esta solo por seguir el breve ejercicio y seguimos con hacia adelante. Vamos a cambiarle aquí el i, ¿listo? Por i, ¿listo? ¿Cuánto da el primero? Este de aquí, Cero. 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 Y después viene el i y yo ya no sé, ya no me importa, dice la máquina, ya no me importa qué es lo que te va a dar aquí, si cero o si uno. Total, lo que te dé allí, independientemente de lo que te dé allí, esto va a ser ¿qué? Cero. 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 ¿Vale? Porque I es intolerante a la mentira y ya encontró una mentira. Atención, que esto es lo que tienen muy en cuenta los operadores en los distintos lenguajes de programación, todos, ¿vale? Esa I se le llama operador de cortocircuito y se le llama operador de cortocircuito porque una vez que encuentra una mentira, el resto ya no tiene que evaluarlo y con eso optimizamos el tiempo de procesamiento de un programa. Imagínense que hubiera 20 condiciones más, 10.000 condiciones más que pueden haberla en programas, ¿vale? Pero encuentras el cero. ¿Para qué procesar el resto? Si estamos mediados por el i, el resto puede valer lo que quieran y eso se ejecuta un cortocircuito que hace que el programa diga todo esto es cero. ¿Listo? ¿Se entendió? Todo hasta acá, chicos. Sí, señora, la perfección. Sí, señor. Perfecto. Entonces espero que vayamos entrando en materia acerca de qué es esto de la lógica proposicional, ¿vale? Bien, imaginemos ahora que tenemos lo siguiente. Vamos a crear una situación donde P, ¿cierto? El usuario ha ingresado una contraseña válida, ¿ok? Eso es P. Q, Q es igual a el usuario tiene permisos de administrador. Vamos a imaginarnos una R que diga el usuario ha pasado los dos, eh, la verificación de dos pasos. ¿Listo? Ok, tenemos esa situación, tenemos esos, digamos, esas proposiciones y vamos a enmarcarlas dentro de una situación. ¿Ok? Nosotros recibimos una letra
un ejercicio, ¿vale? Digamos, una situación en nuestro diario vivir de programadores, donde dice, por ejemplo, el acceso, vamos a escribir así, escribir, el acceso, ¿cierto? Eh, Perdón, si el usuario, ¿cierto? Es administrador, no necesita verificación de 2 pasos. Y tenemos otra, ¿vale? Si no lo es, sí la necesita. ¿Cómo podemos escribir? Esta es digamos, esa es una letra, ¿vale? Es un literal que nosotros recibimos como programadores y tenemos que empezar a aplicar allí una lógica, ¿ok? Entonces tenemos esto. ¿Cómo traducimos esto? Hay que tener en cuenta que este no es también un operador. Además del y del o, también hay un operador, y aquí voy a hacer un paréntesis, que es el y. ¿Cuál es, digamos, la lógica del no, perdón, de este no? Por ejemplo, si P tiene un valor de verdad, yo no voy a decir que es P ahora mismo, simplemente voy a decir, tiene un valor de verdad de 1, ¿ok? No P, entonces es 0, ¿ok? Si, por ejemplo, Q tiene un valor de verdad de 0, entonces no Q es igual ¿a qué? A 1. Es lo contrario. O sea, si la proposición tiene un valor, cuando la ponemos digamos, el operador no, la convierte a lo contrario. Le invierte el valor de verdad. Si es 1, entonces vale 0. Si es 0, entonces vale 1. ¿Vale? Esa sería la información allí. Digamos, otra ley de la lógica proposicional es, si yo tengo, por ejemplo, 1 y, perdón, tengo P y no P, esto siempre va a ser, independientemente del valor de P, ¿cierto? Siempre va a ser 0. Y a esto se le llama contradicción. De ahí viene la expresión que todos usamos en el lenguaje cotidiano. Esto es una contradicción y siempre va a ser falso. ¿Ok? Probemos. Imagínense que P vale 1. Entonces, P vale 1 y no P vale 0, ¿cierto? 1 y 0. ¿Cuánto da eso? 0. Ya lo sabemos, ¿cierto? Vamos a intercambiar el valor. Ahora P vale 0, o sea, es falso. Tenemos 0 y no P, ¿cuánto vale ahora entonces? 1. 1. ¿Y cuánto da esto? 1. 0 y 0. 0 y 1, 0. Independientemente del valor de P, siempre va a dar 0. ¿Ok? Siempre va a dar 0. Eso se llama contradicción. Y en contraste con la contradicción, hay algo que siempre va a dar verdadero. Por ejemplo, independientemente del valor de P, tenemos esto. P o no P. Esto siempre va a ser verdadero. Y a esto se le llama tautología. Tautología, ¿vale? La tautología siempre, te digo, cuando algo es tautológico, es que siempre va a ser verdad. P o no P, entonces 1. Por ejemplo, vamos a probar. 1, imagínense que P vale 1. 1 o no P, ¿cuánto vale? 0, ¿cierto? Entonces, 1 o 0, ¿cuánto vale eso? 1. Uno. Verdadero, ¿cierto? Ahora, cambiemos. P vale 0. ¿Cuánto vale no P? 1. 1. ¿Cuánto da esto? 0 o 1. 1. 1. Eso es tautología. ¿Listo? ¿Se entendió? Contradicción y tautología. Vamos enriqueciendo nuestro lenguaje allí, nuestra comprensión de la lógica proposicional. ¿Se entendió, chicos? ¿Vale? Sí, señor. Perfecto. Profe, tautología entonces siempre va verdadero, ¿La ¿cierto? qué, perdón?
Tautología. No. Tautología siempre va a ser verdadero, siempre. Tautología, siempre verdad. Contradicción, siempre falsedad. ¿Ok? Son los dos conceptos también que manejamos en lógica proposicional. ¿Listo? Bien, entonces tenemos esta situación. Lo de acá arriba. Vamos a borrar este paréntesis, que es una nota que quería darles. ¿Listo? Y vamos a llevar esto al lenguaje proposicional. Vamos a poner entonces, el usuario es administrador. Entonces vamos a poner aquí, sí, ¿cierto? Usuario es el administrador, ¿sí? Usuario tiene permisos de administrador, es lo mismo, ¿vale? Si Q, entonces eso es Q. El usuario tiene permiso de administrador, el usuario es administrador. Si Q, ¿cierto? Entonces no necesita verificación de dos pasos, ¿cierto? El usuario, digamos, acá, el usuario ha pasado la verificación de dos pasos, ¿ok? Entonces, ¿será que es necesario esto? Entonces vamos a poner no R, o sea, no necesitamos de R, básicamente. Si Q, entonces no R, ¿sí? ¿Vale? Y lo otro, si no lo es, ¿cómo se interpreta ese si no lo es? ¿Si qué? Si no es qué. Y no Q. Si no Q, si no es administrador, si no Q, excelente, ¿vale? Entonces vamos a poner, entonces, si la necesita. ¿Qué es eso de si la necesita? Si no Q, entonces, R. ¿qué es lo que necesita? R. La verificación en dos pasos. Exacto. El R, usuario, entonces necesitamos a R, ¿cierto? R. El usuario, ¿sí? Tiene la verificación de dos pasos. Entonces, fíjense cómo podemos ahí empezar, digamos, a empezar a encontrar entonces que hay algo que se llama condición. Si esto es verdad, entonces esto es lo que se tiene que dar. Si esto es verdad, si esto es verdad, si no Q da verdad, entonces esto es lo que va a ser verdad también. ¿Ok? Entonces allí empezamos a ver cómo podemos encontrar el camino de que nuestros programas tomen una decisión. Vamos a llevarlo así. Si Q igual a 1, ¿cierto? Si Q igual a 1, entonces, ¿cierto? Podríamos decir no R, no R. Independientemente de lo que valga R, lo que se va a dar es no R. Si no Q, ¿cierto? Si no Q, entonces R, independientemente de lo que valga R. Punto. Más o menos allí nos vamos acercando a lo que son las, digamos, las tomas de decisión. ¿Ok? Bien, entonces vamos a hacer un ejercicio un poquito más complejo, ¿vale? Para ir empezando a entrar en esto de sí, las condiciones. Lo que nosotros tenemos aquí es lo siguiente. Siempre que nosotros tengamos un sí, si algo, aquí, si una proposición aquí, ¿cierto? Entonces, otra proposición, ¿cierto? Esto que está aquí, encerrado en esta I, se le llama como condición. Esta es la condición. Y eso es lo que le da el nombre a las condicionales. Tenemos una condicional. Es el sí condicional. ¿Ok? Eso es lo primero que empezamos, digamos, a anotar de estas condiciones. Y lo otro es ¿esto qué sería entonces? La consecuencia. ¿Ok? Condición y consecuencia. ¿Vale? Lo que se da, si una es verdad, entonces la otra es la que se da. ¿Les suena eso conocido en los lenguajes de programación para quienes tengan experiencia en programación? Sí, son sentencias. Si esto se da, entonces ejecútese esto. Ese es el if, ¿no, profe? Exactamente. ¿Vale? Pero todo eso está compuesto de proposiciones. Entonces, por ejemplo, vamos a entrar en materia. Si P
O, por ejemplo, si el usuario ingresara una contraseña válida, si P o, ¿cuál sería, digamos, quiero escribir esto, si el, aquí, si el usuario ha ingresado una contraseña válida o, ¿cierto? El usuario tiene permisos de administrador, perdón, aquí, ¿cierto? Entonces, vamos a poner algo. Entonces, ¿vale? El usuario, perdón, aquí vamos a hacer así. Así es mejor. Si el usuario tiene permisos de administrador o, vamos a borrar este entonces, o el usuario ha ingresado una contraseña válida, ¿cierto? Y el usuario ha pasado verificación de 2 pasos, ¿vale? Yo quiero darle como un sentido a esto, porque la letra de mi requerimiento, de mi cliente, dice, ok, yo necesito que mi sistema dé permisos a un usuario. Si el usuario tiene permisos de administrador, pase, puedes entrar, ¿vale? O si el usuario ha ingresado una contraseña válida y también ese usuario ha pasado la verificación de 2 pasos. ¿Cómo, digamos, cómo organizarían esa idea acá? ¿Cómo organizarían esa condición? Todo esto es una condición, porque es una proposición compuesta que va a permitir acceder o no acceder al sistema. ¿Cómo lo organizaríamos? Podríamos tener primero esta. Si el usuario tiene permisos de administrador, es decir, si eso es verdadero. O acá, estas dos juntas. El usuario ha ingresado una contraseña válida y el usuario ha pasado verificación de 2 pasos. ¿Listo? Esa es la condición para que se ejecute el sistema. ¿Sí? Listo. Ahora, pregunto yo, imagínense que esto es que el usuario ha ingresado, esto es verdadero. ¿Listo? Esto es falso. Y esto también se da falso. ¿Se ejecuta el sistema o no se ejecuta el sistema? No, Yo digo que sí. ¿Qué decimos? Sí se ejecuta. ¿Ok? ¿De qué Sí, pues, dependería eso? Bien, primero hay que Hay entender, uno. primero hay que entender esto. El sistema se va a ejecutar si de esta proposición compuesta, toda, sale una verdad. Todo, ¿cierto? Solo si de ahí sale una verdad, entonces se ejecuta el sistema. Si de toda esa condición, todo lo que está en todo esto, de aquí hasta acá, sale algo, de esa proposición compuesta, sale una falsedad, el sistema no se va a ejecutar. ¿Ok? Vamos a mirar entonces eso. Bien, vamos a analizarlo un poco más abajo. Vamos a decir, si el usuario tiene permisos de administrador, ¿eso qué será? ¿Verdadero o falso? ¿El usuario tiene permisos de administrador? Falso, Verdadero. Estamos Falso. diciendo, Verdadero. falso, Primero usted. el usuario tiene permisos de Verdadero. administrador. Estamos diciendo que falso, falso, ¿cierto? Falso. ¿Listo? Bien, ahora viene un O, ¿ok? Viene un O. O y viene un paréntesis también. El usuario ha ingresado una contraseña válida. El es usuario, verdadero, eso es verdadero. Perfecto. Verdadero. Muy bien. Y luego viene I, ese intolerante, ¿cierto? Uno, y el usuario ha pasado la verificación de 2 pasos. Eso es falso, ¿cierto? Entonces, tenemos que eso es falso, porque aquí dijimos que eso es falso. Ok, ¿se ejecuta o no se ejecuta el sistema? No sé. No se ejecuta. No se ejecuta. Alguno dice que no se ejecuta. ¿Qué más? no sé, Yo digo que sí, porque tiene el operador o que acepta Ok, La sí, primera condición es Sí se falsa ejecuta. y 1 y 0 es falso, porque 0 el I es intolerante. Entonces Se las dos serían desarrolla falsas. primero los paréntesis. Es falso y falso, pues no se ejecuta el sistema. vamos a probar entonces. Perfecto, me gusta ese debate.
Vamos a decir, el primero es falso, Es y falso. después viene Y el cero, segundo es y el segundo es ¿qué? Falso. Falso. Falso, Falso. falso. Es decir, si yo tengo hoy es domingo o hoy es sábado, ¿qué estoy diciendo? ¿Una verdad o una mentira? Mentira. Por muy tolerante que sea el o a las mentiras, cuando solo le dices mentiras, es falso, ¿cierto? Entonces, de aquí surge la conclusión. ¿Se ejecuta o no se ejecuta el sistema? No se ejecuta. No se ejecuta el sistema. Entonces, fíjense cómo es importante comprender la lógica, porque este es el motor, chicos, de la toma de decisiones en nuestros programas. Y las condiciones, les digo, pueden ponerse aún más complejas digamos, en sistemas, digamos que el cliente pone muchas condiciones, ¿vale? Muchas, digamos, la lógica que el cliente quiere es compleja a veces, entonces nosotros tenemos que primero saber leerla, saber entenderla y plasmarla en una condición, darle la lógica necesaria, ¿ok? Entonces aquí no se ejecuta el sistema. Vale, vamos a hacer por último, a cambiar valores aquí al azar. Y ustedes me dirán si esto se ejecuta o no se ejecuta. ¿Se ejecuta el sistema o no se ejecuta? Dice, ¿Qué decimos? Sí se ejecuta. Se ejecuta, sí, sí. Sí se ejecuta. Sí. Si se ejecuta, vamos a probar entonces. Vamos a probar entonces. Vamos a probar. Usted tiene que dar todo esto verdad para que se ejecute el sistema. Ok. El usuario tiene permisos de administrador. ¿Eso es verdad, falso? ¿Qué es? Verdadero. Verdadero. ¿Verdad? Uno. Perfecto. Venimos a O. ¿Ok? ¿Y ahora qué tenemos? El usuario ha ingresado una contraseña válida. ¿Verdadera o falsa? Esa es falsa. 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 Listo. Y después viene ¿qué operador? y, Y, ¿vale? Y. Entonces vamos a poner y, ¿cierto? El usuario ha pasado verificación de 2 pasos. El usuario ha pasado verificación de 2 pasos es verdadero. ¿Cierto? Ok. Queda todo esto. Verdadero. Uno o ya. Falso. Ese es un operador de cortocircuito. Uno o lo que sea que venga acá después, ¿qué va a ser? Verdadero. 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 No interesa porque ya hay un verdadero, entonces ya con esa es la condición total verdadera. Totalmente, usted lo ha dicho. Así es, ¿vale? Este es un operador de cortocircuito cuando encuentra una verdad adelante. Punto. ¿Necesitamos las tablas de verdad? No. Necesitamos entender el comportamiento de estos operadores. Y punto. Nada más. ¿Listo? Entonces se va entendiendo esto, se ejecutó el sistema. Y así de Es más hecho sencillo de esa funciona. manera, sí, señor. ¿Cómo dice? Es más sencillo de esa manera. Mucho más sencillo, mucho más fácil, ¿vale? De entender, digamos, proposiciones, digamos, de entender proposiciones compuestas que en programación ya va tomando otro nombre, se llama condición. La condición, entonces, hace que mi programa tome decisiones, se ejecute el sistema, incluso que tome decisiones cuando es falso. Si es falso, ponemos un si no. Si esto no es verdad, entonces, ¿cierto? Mande mensaje de restricción. ¿Listo? Eso es, ¿vale? Este es el corazón de la lógica de programación. La lógica proposicional, fíjense cómo alimenta entonces, nosotros siendo los primeros, imaginando, ¿no? Que somos los primeros, digamos, constructores de las ciencias computacionales, decimos, conclusión, estamos encontrando algo muy valioso en la lógica proposicional. Vamos a darle mucha importancia a esto porque esto nos está ayudando a que nuestro programa, a través de esto, pueda tomar decisiones. ¿Vale? Allí, esa es la génesis del por qué la lógica proposicional es importante en la computación, no solamente en la programación, sino en toda la computación. ¿Vale? Entonces necesitamos una unidad, ¿vale? Que me permita procesar el valor de verdad de estas
de estas afirmaciones, que las combine con operadores lógicos y que tome decisiones. Eso es todo lo que necesitamos. ¿Listo? Entonces, eso es lo que yo necesito que ustedes vayan, digamos, comprendiendo. ¿Listo? Hasta aquí nos vamos sintiendo bien, chicos. Sí, señor. Sí, señor. Súper, profe, súper. Vale, listo. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio. Yo lo he copiado porque es un ejercicio que, digamos, que he querido que sea un poquito más complejo, porque son condiciones anidadas. Cuando las condiciones no son una sola, sino que si se cumple una condición, entramos y se ejecute otra condición, ¿vale? Eso se puede ver. Entonces vamos a hacer ese ejercicio. Yo voy a copiar acá la primera proposición. Vamos a ponerla, por ejemplo, eh, vamos a decir, supongamos que tenemos, esto lo vamos a resolver entre todos. Supongamos que tenemos un sistema de gestión de usuarios para una aplicación, ¿vale? Para una aplicación, listo. Queremos verificar las condiciones, ¿cierto? Para asignar permisos a los usuarios según, y vamos a poner aquí las condiciones. Uno, ¿vale? Si el usuario es administrador o usuario regular. ¿Listo? Dos, si el usuario, es decir, estas son las condiciones para acceder, ¿cierto? A los permisos. Si un usuario es administrador o usuario regular, adelante, tiene permisos, ¿vale? Otra, si el usuario ha estado activo en los últimos 30 días. ¿Listo? Tres, si el usuario, ¿cierto? Si el usuario ha completado al menos 3 tareas asignadas. ¿Listo? Esas son las condiciones, ¿vale? Bien, entonces teniendo estas condiciones, vamos a ver los requisitos. Teniendo esas tres, digamos, un administrador tiene acceso sin importar las otras condiciones. ¿Se va entendiendo hasta ahí, chicos? Eso es un requisito, ¿vale? Otro requisito, Sí. un usuario, ¿cierto? Regular, un usuario regular obtiene permiso, obtiene acceso, vamos a poner aquí, obtiene acceso solo si ha estado activo en los últimos 30 días y ha completado al menos 3 tareas. ¿Vamos entendiendo? El sistema, ¿cierto? El sistema revisa todos los usuarios en una lista y otorga o deniega acceso según los criterios. Esto es una letra, digamos, de un sistema real, ¿vale? ¿Ok? Entonces, vamos a poner aquí. Tenemos un listado de usuarios. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a abrir, digamos, voy a abrir otra. Podemos hacerlo aquí para apoyarnos un poco más en Word. Vamos a hacerlo aquí, no se preocupen.
Listo, para ir alternando las dos páginas. ¿Listo? Entonces, vamos a decir así. Permítame un segundo. Listo. Esto me está incomodando aquí, esta barra. Dame un segundo. Aquí, ya, tengo un poquito más de espacio. Listo. Dice, para cada usuario en la lista, ¿cierto? O en lista usuarios, es la lista de usuarios, hacer. ¿Hacer qué? Hacer lo siguiente, ¿vale? Lo primero, si usuario punto rol, el usuario tiene un rol, ¿ok? Es igual a administrador, entonces, vamos a poner estas palabras claves así en mayúscula, entonces, sí, ¿vale? ¿Qué debe pasar entonces, según esto? Tiene acceso. Tiene acceso sin importar las otras condiciones. Entonces, imprimir, ¿vale? Podemos decir así, acceso total permitido al sistema. Ahora, pregunto yo, si no es cierto, si no es administrador, tenemos que denegar los permisos de inmediato. Debe cumplir las otras dos. Tenemos que verificar las otras condiciones. Y aquí es donde entran las condiciones sanidades. ¿Listo? Entonces, si no, entonces hay que verificar lo siguiente, ¿vale? Vamos a verificar, por ejemplo, si el rol del usuario es usuario regular, ¿cierto? Si el usuario es regular, obtiene acceso solo si ha estado activo en los últimos 30 días y ha completado al menos 3 tareas. Entonces vamos a poner eso. Si, ¿cierto? Usuario.rol es igual a usuario, vamos a ponerlo aquí, regular, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que verificar? Si el usuario es usuario regular, Ya ha estado activo. tiene acceso si ha estado activo en los últimos 30 días, ¿cierto? Es decir, esto, si el usuario ha estado activo en los últimos 30 días. ¿Y qué más tenemos que verificar? Ha Ha hecho completado 3 tareas. a Ha 3 hecho 3 tareas. O sea, tareas. hay que mirar si 2 y 3 se cumplen, ¿cierto? Entonces, ahí hay que hacer lo Señor. siguiente, ¿cierto? Vamos a poner aquí, si usuario punto activo, ¿cierto? Activo últimos 30 días, pongámoslo así. Su usuario activo últimos 30 días, es igual verdadero. Entonces, ¿cierto? Si el usuario ha estado activo en los últimos 30 días, entonces hay que verificar otra cosa. Si usuario.tareas completadas, ¿cierto? Es mayor o igual a 3, entonces, si al menos, ¿cierto? Al menos 3 tareas. Entonces, ¿qué quiere decir al menos? Al menos es mayor o igual a 3, ¿sí o no? Al menos 3 tareas, ¿ok? Si el usuario es activo los últimos 30 días, es verdadero. Y si además el usuario tiene tareas completadas mayor o igual a 3, entonces, ¿qué hay que imprimir? Imprimir. ¿Qué hay que imprimir? Acceso total al sistema. Excelente. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo esto se puede, digamos, hacer. Ahora, ¿qué tal que el usuario no haya completado? Usuarios no tenga esto, no tenga al menos 3 tareas completadas. Entonces, vamos a ver, un usuario regular tiene acceso solo si ha estado activo en los últimos 30 días y ha completado nuestras tareas.
El sistema revisa todos los usuarios en la lista y otorga. Listo. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Ok. Si no, ¿qué podemos imprimir si no? Si no cumple nada de eso. Imprimir. Imprimimos directamente acceso denegado, ¿cierto? El usuario no ha completado sus tareas, ¿cierto? Negado. Acceso denegado. Acceso denegado, pero el mensaje completo, chicos, tiene que ser la razón por la cual el sistema ha denegado el acceso. Y el usuario aquí es activo, ¿verdad? Es activo porque es verdadero, pero entonces el usuario ve que se le deniega el acceso, se le niega el acceso. Entonces el usuario dice, ok, pero ¿por qué? Si yo estoy activo en los últimos 30 días, ¿es por qué? ¿Por qué? Porque no cumplió esta otra condición. Porque las tareas completadas no fueron mayor o igual a 3. ¿Cuál es digamos, una curiosidad? ¿Qué es lo contrario de mayor o igual a 3? Si esto es P, ¿qué es no P? Pregunta abierta. Menor a 3. A estrictamente menor a 3. Perfecto. Muy bien. ¿Vale? Entonces, esto se ve reflejado aquí. El usuario no ha completado sus tareas porque el número de tareas es menor a 3. ¿Se entendió? ¿Vale? Sí, señor. Eso podríamos decir que aquí, en este momento, esto es, aquí podríamos poner en pseudocódigo fin sí, fin de este sí, ¿ok? Fin sí. ¿Listo? Ok, ahora viene un si no, y ese si no sería el si no de quién, de cuál sí, Del tiempo de actividad. de últimos 30 días es verdadero. Si el usuario no es un usuario activo, ¿cierto? En los últimos 30 días podemos imprimir inmediatamente acceso denegado, ¿sí? Un usuario regular tiene acceso solo si ha estado activo en los últimos 30 días y ha completado al menos 3 tareas. Es decir, tiene que cumplir las dos condiciones. La primera condición, ¿cierto? Que sería esta, sería si no es verdadera, entonces caemos acá, en este si no. Este si no, miren que si esto no se da, ¿cierto? Entonces lo que se ejecuta es el si no correspondiente. Si esto de acá, perdón, el si no correspondiente es este. Si esta no se da, si esto no es verdadero, se ejecuta este otro. Si este no es verdadero, el que se va a ejecutar es ¿quién? El que programemos aquí. ¿Vale? Entonces, todos estos tienen sus conexiones. Si esto es aquí, entonces, ¿qué mensaje debería imprimirse aquí? El mensaje completo. Aquí en este si no. ¿Cuál sería el mensaje? Acceso denegado. El usuario no ha Acceso negado. estado activo El los usuario. 30 días. Excelente. Ese sería, ¿vale? Imprimir, ¿cierto? Acceso denegado, pero para ser mucho más precisos, diríamos, ¿cuál sería? El usuario, ¿cierto? No ha No estado ha activo los últimos 30 estado días. activo los últimos 30 días. Excelente. Entonces, fíjense cómo el sistema toma forma, ¿cierto? Y ese sería entonces ahí el fin sí. ¿Fin de cuál sí? De este, ¿cierto? Este tiene su sí, su sí no, y cuando se ejecutan los dos, el fin sí. Su sí no, y el final del sí, ¿cierto? Todos tienen esa estructura, pero están uno dentro del otro. ¿Listo? Y eso sería, digamos, el fin, ¿cierto? De esto, de este sí. Ahora, ya cerramos este usuario regular, ¿lo hemos cerrado? No, No sé, no sé, no sé.
¿cierto? No, Ese no lo hemos cerrado. Entonces tenemos acá que poner un si no. Acá, fin sí, y está acá un si no. ¿Y cuál podría ser ese si no de ese sí que está ahí arriba? El usuario, Usuario incorrecto. exactamente. Usuario regular o usuario desconocido, podría decir así, ¿cierto? Usuario desconocido. Entonces vamos a poner aquí, porque este es el si no del que está ahí arriba. Si lo logran conectar de este usuario regular, vamos a ponerle su si no, que es el que está acá abajo. Si el que está aquí no se cumplió, Sí, señor. se va a ejecutar este otro, ¿cierto? ¿Y cuál debería ser el mensaje? Lo contrario a este. Usuario rol es igual a usuario regular. Acceso denegado, ¿cierto? Acceso denegado. El usuario es desconocido. Podría ser así. ¿Listo? Ok. Y ahí ponemos fin, sí. Fin, sí. De este sí, no. Aquí. De esta pareja. ¿Nos hace falta algo más? ¿Nos hace falta algo más después de esto? Poner el fin sí del si no STS. Excelente. Este si no también necesita su fin sí por acá abajo para cerrar este fin sí, pero de este otro. Allí está estructurado la lógica de un programa, de un acceso, de un, digamos, de un verificador de acceso de un programa real. ¿Vale? Miren cómo la lógica proposicional que aquí hemos estudiado nos ayuda a dilucidar todo esto. ¿Ok? Nos sentimos entonces un poco más confiados en respecto a esto de la lógica proposicional. En resumen, la lógica proposicional va a jugar un papel importantísimo en la toma de decisiones de nuestros programas. Ese es el contexto donde en la historia de la computación entra el señor Aristóteles con su lógica proposicional. Imagínense, una cosa que existía desde hace miles de años vino a apoyarnos ahora. ¿Sí? Así como digamos, podríamos encontrarnos, voy a solicitar permiso para encontrarnos en otro momento para estudiar compuertas lógicas, ¿ok? Que es una álgebra totalmente. Y también podríamos posteriormente encontrarnos para, digamos, para estudiar teoría de conjunto, que también es importante dentro, digamos, del contexto de la computación. Si les interesa, eh, digamos, yo voy a pasar unos formularios en todos los grupos. Si les interesa, voten, ¿vale? Y hacemos ese tipo de encuentros, ¿vale? Lo que queremos es darle una formación sólida previa al estudiante de programación de Dev Senior para que entre con todas, con todas, con todas. Porque este momento de fundamentos, para mí, digamos, desde mi experiencia como programador, es la más importante de todas, de todas, de todas, ¿vale? Es los cimientos de todo. A partir de aquí, cuando empiecen digamos, a ver, digamos, condiciones digamos, para un ciclo, el ciclo se va a entender mucho mejor. Condiciones para un if-else, condiciones para un switch, condiciones para un ciclo while, ¿cierto? Se va a entender mucho mejor, mucho más fácil si nosotros somos estudiosos en esto de la lógica de programación. Vale, chicos, entonces esto era el encuentro que tenía programado para el día de hoy. Espero que les haya llamado la atención, digamos, si les haya gustado. Escucho de pronto opiniones o algo. Profe, qué pena, ¿me harías Muchas, el favor y me dejas ver la anterior diapositiva, o sea, el requerimiento? Perdón, me perdí. No te escuché Sí, bien. que si me podrías hacer el favor de dejarme ver los requerimientos De del problema. dejar, no se alcanza a escuchar, qué pena. esa Esta, era la diapositiva anterior, esa. Sí. esta. Ah, Ok, perfecto. Vale. gracias. Sí, 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 señor. señor. Claro que sí, por supuesto. Vamos a tomarle una captura, ¿cierto? Y esta captura
yo la estaré pasando a los grupos, ¿vale? No se preocupen para que los tengan allí. Al grupo de Death Senior en general. ¿Hay alguien aquí que no está, por ejemplo, matriculado dentro de Death Senior o todos están matriculados? No importa. Es que este ha sido digamos, este es un evento abierto, ¿vale? Para que incluso el que no esté matriculado en The Senior, pues nada, sepa cómo son las clases acá. Eso es un abrebocas nada más de cómo empezamos a verlo todo más fácil, porque la metodología que queremos implementar en The Senior es una cosa muy planificada. Vamos a hacer que los estudiantes aprendan lo más que se pueda de la manera más fácil. Y eso tiene una consecuencia muy clara, y es que el aprendizaje es mucho más rápido. ¿Ok? Por ejemplo, lo que hemos visto hoy de las tablas de verdad. Sí, que las tablas de verdad, vamos a estudiar, vamos a hacer tablas de verdad, y entonces empezamos a hacer tablas y tablas, ¿cierto? Pero no, o sea, nos hemos dado cuenta que no es estrictamente necesario ser así mucho más rápido, ¿cierto? Y vamos avanzando más rápido así. Pero no solamente avanzando, sino avanzando con solidez. Eso es lo que queremos en Dev Senior, ¿vale? Bueno, para quienes estén, felicitaciones, han entrado a una gran institución, y para quienes no estén, pues nada, pues anímense, tienen todavía el tiempo, no sé si, creo que sí todavía hay tiempo, y si no hay tiempo se les abre, hay un campito como para que entren, ¿verdad? Pero lo que queremos es que la programación sea mucho más fácil de entender. Eso es lo que queremos en Dev Senior, ¿vale? Esto es simplemente una abreboca de lo que viene. ¿Listo, chicos? ¿Vale? Listo, profe, muchas gracias. Vale, entonces espero que les haya Gracias. Profe, muchas gracias. Interesante la clase, profe. Muchas gracias. Vale, con todo gusto. Entonces, vamos para adelante. Nosotros vamos a dominar estas tecnologías que hemos empezado a estudiar. ¿Listo, chicos? Entonces, que tengan una feliz noche y pues nada, descansen.